Buenos días, tengan todos ustedes, estimados hermanos y personas que nos están mirando en las redes sociales. Hoy, al ser 2 de agosto, iniciamos nuestro culto, en la cual les invitamos los domingos desde las 9:30 de la mañana en adelante. También pueden traer a sus niños a la escuela de ujú, donde podemos enseñarle a los niños. Aquí hay personas especializadas para formarlos a ellos, la escuela dominical. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar hasta acá. También vamos a orar. Señor, pedimos por las personas que vienen de camino. Pedimos, Padre de la Gloria, para que hoy se abran puertas donde pueda calar el mensaje a las personas que nos vayan a mirar, no a nosotros, sino al mensaje. Pedimos, Señor, que hoy y como siempre esta iglesia sea dirigida bajo el mensaje como lo hacían también los apóstoles. Pedimos, Padre de la Gloria, que el honor y la honra siempre sea para usted y no para nosotros. También damos gracias por las personas que hoy van a ver este mensaje y que siempre, siempre, siempre estemos bajo la mirada y la protección del Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y vamos a alabarle, a honrarle y glorificarle. La batalla por mí en Cristo, todo ya consumado, como torre de lumbre, me levantaré, como testigo al mundo testificaré. Los planes de Dios
contigo al mundo testificaré. Bueno, bendito Dios porque las batallas se ganan a través de la oración, como dice el hermano Leitón. ¿Ha doblado rodillas usted? Recuerde que las batallas se ganan a través de la oración, no con las fuerzas de nosotros los hombres. Plaqueamos, ¿verdad? Seguidamente, nuestra hermana doña Beatriz con el primer mensaje del día de hoy. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a terminar, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a terminar con la escuela dominical el 5º encuentro. ¿Por qué no tengo seguridad? Es este. Está contra mí. ¿Por qué no tengo seguridad? Y vamos a buscar 1 de Juan 5, del 11 al 13. Esto lo hemos estado estudiando en los últimos domingos. ¿En qué no tengo seguridad? Primera de Juan 5, del 11 al 13. ¿Por qué no tengo seguridad? ¿En qué es que no tengo seguridad? Las personas no tienen seguridad en la salvación. Es importantísimo tener esa seguridad. Vamos a leer lo que dice 1 Juan 5, del 1 al 13, y dice: y esto es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El que tiene a Cristo en su vida, tiene la vida. El que no tiene a Cristo en su vida, no tiene vida. Cristo es vida, vida en abundancia. Y si tiene la vida en Cristo, tiene que tener la seguridad de que es salvo. Muchas personas no conocen los privilegios de los que han recibido la salvación. Son 3 privilegios. El primero es: solo los creyentes se les ha dado el privilegio de compartir el Evangelio. No hay personas que no conozcan de Jesucristo y que estén compartiendo el Evangelio. Solo los creyentes tienen ese privilegio. ¿Por qué? Porque conocen la palabra y porque la palabra es vida y porque tienen a Jesucristo en su vida. Si no, no podrían compartir el Evangelio. Segundo privilegio. El segundo privilegio es que puede vencer la autoridad de Satanás. En el momento que recibió a Jesucristo, una de las bendiciones es vencer a Satanás. Y el tercer privilegio es recibir respuestas a sus oraciones. Hay más, o sea, esos son privilegios. Hay otros que son bendiciones, pero no estamos viendo las bendiciones de ser hijo de Dios, sino estamos viendo el privilegio. ¿Por qué desconocen el método de vida del creyente salvado? ¿Qué es el método de vida? Jesucristo es vida. Si tenemos a Jesucristo en nuestra vida, tenemos vida y vida en abundancia.
¿Por qué desconocen el método de vida del creyente salvado? ¿Quién es el creyente salvado? El que en algún momento recibió a Jesucristo en su corazón y lo confesó con su boca. El primer punto que debemos de tomar en cuenta es que debemos verificar el método de vida de los no creyentes. ¿Cuál es ese método de vida de los no creyentes? Si no son creyentes es porque creen, o sea, están con Satanás. El creyente debe ser guiado por el Espíritu Santo. Lo podemos ver en Juan 14, 26, 27. ¿Qué nos dice Juan 14, 26, 27? Si alguien lo tiene, bueno, aquí lo tengo. Juan 14, 26 y 27 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ahí mismo Dios nos está sellando, nos está poniendo un sello. Somos propiedad de Dios. ¿Y qué significa ese sello? Ese sello son las arras. Ese sello nos dice Hijo de Dios. Inmediatamente, a ese momento, es cuando viene el Consolador, cuando viene ese Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. No es antes, no es cuando nacemos, es cuando hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Otro de los temas dice, mas la palabra precisa, más la oración, es importante que la tengamos. La palabra precisa y la oración. ¿Y dónde encontramos esa palabra precisa? La encontramos en la Biblia. Es el único sitio donde podemos encontrar nosotros la palabra que nos da vida. Porque Jesucristo es vida. Y la palabra la vamos a encontrar en la Biblia. Más la palabra precisa, más la oración, eso nos va a permitir recibir la guía del Espíritu Santo. Y cuando recibimos la guía del Espíritu Santo, debemos tener la seguridad de que nosotros hemos recibido la salvación. Por eso es importante. La salvación no se pierde. La salvación es algo dado por Dios para los hijos suyos, cuando hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido con nuestro corazón. Si las personas creen que recibieron la salvación y no tienen esa salvación, ¿qué significa eso? Que son personas religiosas. Aquellas personas que no creen que solo el sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente para recibir la salvación cuando hemos creído en Él, si no creen eso es porque son religiosos, no son verdaderamente cristianos. Entonces tenemos que tener muy claro qué somos nosotros. ¿Somos religiosos o creemos verdaderamente en que la palabra que dice la Biblia, que a través, si confiesa con su boca y cree con su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, es el que se sacrificó en la cruz por nuestros pecados, si creemos firmemente en eso, somos salvos. Los que tienen duda de esa salvación son religiosos y no son cristianos. O sea, no han creído que Jesucristo hizo un gran sacrificio. Hay que conocer a Cristo y aceptarlo para recibir ese Espíritu Santo. ¿Ok? En este cuarto punto dice, ¿por qué desconocen el método de vida del creyente salvado? El primer punto dice, debe desechar las preocupaciones. Vamos a verlo en Pedro
Primera de Pedro 5:7. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5:7? Dice lo siguiente. ¿Por qué debemos desechar todas las preocupaciones? Dice así, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras inquietudes, todas nuestras necesidades, todas nuestras ansiedades, tenemos que entregárselas a Jesucristo, porque para eso vino a este mundo, a que el injusto, perdón, el justo viene a morir por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. Y Él se sacrificó por todos los que creemos en Él. Entonces tenemos que tener certeza de que nosotros debemos echar todas nuestras ansiedades, todos nuestros problemas, todas nuestras debilidades, debemos de entregárselas a Él. ¿Por qué? Porque Él va a tener cuidado de nosotros siempre. Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, más de lo que nosotros pedimos, más de lo que nosotros creemos que podemos recibir. Él nos va a dar todo. Y primera de Pedro 5:7. Al renunciar completamente a mí mismo, lo obtengo todo plenamente. ¿En dónde lo obtengo todo plenamente? En Gálatas 2:20. Por eso es que tenemos que renunciar a nosotros. ¿Quién nos dice en Gálatas? ¿Quién escribió Gálatas? ¿Por qué Pablo dice en Gálatas? Dice lo siguiente. Yo estoy en Corintios. Gálatas nos dice en 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, tenemos que morir, porque estamos con Cristo juntamente crucificados, mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, tenemos que renunciar completamente a nosotros mismos. Es difícil, porque a veces la carne puede más que el espíritu. Pero cuando creemos verdaderamente en el gran sacrificio que hizo Jesucristo y nos entregamos verdaderamente, cuando entendamos y hagamos nuestro este versículo verdaderamente en nuestra vida, nosotros tenemos que pensar y creer que verdaderamente estamos con Cristo juntamente crucificados. Para recibir la guía del Espíritu Santo, ¿qué se necesita? Pregunto. Primero, que Jesucristo debe ser el centro de nuestras vidas. Si Jesucristo no es el centro de nuestra vida, nosotros no estamos creyendo en lo que dice aquí Gálatas 2:20, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vamos a leer el 2 Corintios 5:17. Así dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son cosas nuevas, hechas nuevas. ¿Qué tenemos que estar primeramente? Juntamente crucificado con Cristo. Gálatas 2:20, para poder llegar a estar, como dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el segundo punto para recibir la guía del Espíritu Santo? La oración. Si no tenemos oración, no podemos darle prioridad a la vida. ¿Quién nos da la vida? Cristo. Entonces la oración debe ser prioridad en nuestra vida. Lo podemos ver en Hechos 16:13. Hechos 16:13. ¿Qué nos dice Hechos 16:13? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Un día de reposo. Ya vimos que Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida. ¿Qué es Jesucristo? Vida. ¿Quién nos da vida? La palabra. ¿Cierto? ¿Cuál es el segundo requisito? ¿Cuál es el segundo dato importante? ¿O cuál es el segundo condición para que nosotros estemos con Jesucristo? La oración. Debe ser prioridad en nuestra vida. ¿Y cuál es el tercer punto? La evangelización debe ser la totalidad de la vida. O sea, cuando nosotros tenemos la palabra, cuando nosotros estamos orando, entonces podemos ir a evangelizar. ¿Por qué? Porque ya esa es la conclusión más importante y ese es el mandato que Dios nos dejó a través de Mateo 28:20. Ir por todo el mundo y predicar. ¿Ok? Lo vamos a ver en Hechos 1:8. Y para todos es conocido Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, nosotros vamos a recibir poder cuando hayamos recibido el Espíritu Santo. Eso es en el momento que nosotros recibimos la guía del Espíritu Santo. ¿Ok? Esos tres aspectos que debemos de tener para poder, o esos tres puntos importantes que debemos de recibir nosotros para recibir la guía del Espíritu Santo, ¿cómo los podemos llamar hoy día? Los tres hoy. Esos son los tres hoy. La palabra, que es Jesús, que nos da vida. La oración, que es la que debe ser la prioridad de nuestra vida. Y la evangelización, que es un mandato que el Señor nos ha dejado. ¿Ok? Como quinto punto, en las cartas en Nueva Vida, Nuevo Vivir, viene un quinto punto y es sanidad. ¿Por qué viene sanidad en estas Nueva Vida, Nuevo Vivir? Porque solo a través de la palabra podemos sanar nuestras vidas. Solamente a través del Evangelio puede sanarse nuestra vida completamente.
Y en esta carta, la quinta, perdón, en este quinto encuentro, dice que la sanidad, hay un problema de los antepasados. Eso está enfocado en algunas culturas. Cuando se le rinde culto a los muertos. Pero no vamos muy lejos, porque en nuestra cultura también se le rinde culto a los muertos. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que las personas hacen? Rezarle, hacerle los 9 días, ir al cementerio, rezarle a esa persona, hacerle rosarios todos los meses, hacerle rosarios una vez cuando ya pasó el año, una vez al año, el día de su muerte, y así consecutivamente se va rezando todos los años. Eso es una cultura, eso es algo instruido, pero no es de Dios. Porque nosotros sabemos que una persona una vez muerta, muerta está, no hay salvación. La salvación es en vida. ¿Ok? Pero, ¿qué nos dice esto de que hay sanidad? De que nosotros no podemos seguir pensando en los muertos. Y el deseo de los muertos siempre va a ser, como lo podemos ver en Lucas 16, del 19 al 31, cuando no lo vamos a leer porque es bastante grande, pero como el rico le pide a Abraham que le moje el dedo al pobre para que una gota de agua para que sus labios se sean remojados. Cuando el pobre está en el seno de Abraham y el rico está en el Seol. Otro punto que debemos de sanar son los ritos, o sea, estos ritos que son antibíblicos de esas misas. En otros países, no muy lejos de aquí, al norte, cómo celebran el Día de los Muertos, con mascaradas, con cosas extrañas, con alimentación en las tumbas, con cosas que también en Asia lo celebran. O sea, son ritos de los antepasados que son antibíblicos. ¿Okay? ¿Y qué conlleva todos estos problemas de los ritos de los antepasados? Problemas espirituales derivados de precisamente esas costumbres. Y lo podemos ver en 1 Corintios 10:20. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 10:20? Dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Nosotros no podemos, como hijos de Dios, seguir esas costumbres de nuestros antepasados. Debemos de romper con esas costumbres, porque sabemos que solamente se recibe la salvación en vida. Sabemos todos claramente que solo confesándolo con nuestra boca y creyéndolo con nuestro corazón podemos recibir la salvación. No es de otra forma. Los muertos, muertos están. Con esto quiero concluir que Jesús es el que nos da vida, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el que murió en la cruz por nuestros pecados y a Él la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Seguidamente o...
Muchas gracias a la hermana doña Beatriz por este mensaje que nos dio y que muchas veces nosotros lo sabemos, pero como se dice, es bueno que nos encuadren, ¿verdad? Porque hay veces hasta uno cae en ciertas rutinas para, para no caerle mal a quizás hasta nuestros propios familiares. Y hay veces hasta comparte ciertas cosas que no son agradables a Dios, ¿verdad? Entonces, es un mensaje muy especial el que se acaba de dar. Si lo podemos ver hoy y lo vamos anotando en nuestros cuadernos y los hermanos como parte de nosotros que siempre les decimos, tengan un cuaderno, tengan un lapicito y vayan buscando. Y hagan lo que hacía la iglesia Berea, ¿verdad? Porque no todo lo que nosotros digamos, pero si lo decimos basados a la palabra de Dios, ahí sí. Entonces, para que digan, bueno, vamos a ver si es verdad lo que dijo la señora, y ahí van y se darán cuenta, ay, yo estaba equivocado. Entonces, seguidamente con nuestro hermano Arnoldo, con el segundo mensaje del día de hoy. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Bueno, como título del mensaje puse ¿qué es la gracia? Y no es explicarla con teología, sino que lo vamos a ver de la única manera que podemos encontrar las respuestas en la Biblia. ¿Qué es la gracia? Y empezamos con esta gracia, con las promesas que el Señor hizo para todos nosotros. La primera la encontramos en Génesis 3:15. Podemos entender la promesa que él hizo, que iba a nacer de una mujer el Salvador. Otro que lo podemos encontrar es en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Qué gracia más grande pudo tener el Señor para nosotros. Eso es la gracia de Dios a los hombres. Si solo meditáramos en su infinita misericordia, podríamos entender el poder de su gracia. Podemos encontrarlo en Efesios 2:4. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dice el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué seguimos viendo? Su gracia. Lo que a Él le ha placido dar a los hombres. Nos dio una promesa que está cumplida en Jesucristo. Podemos encontrar esa gracia en cada uno de los capítulos, versículos, temas que encontremos en la Biblia. En su totalidad van a encontrar el nombre grande, Cristo es el Salvador. Si creemos en que Jesús es el Hijo de Dios, podemos, dice Hebreos 4:16.
Si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, podemos acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Seguimos diciendo, bendito Dios por esa gracia. Y podemos seguir buscando cuán grande es la gracia de Dios para con todos, porque no es para algunos, sino es para todos, pero para todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo. Dice en el libro de Salmos 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Estando así, es tanto así que Dios está dando tiempo para que muchos lleguen al perdón, que es solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Da tiempo para que conozcan a su Hijo, para que se arrepientan y podamos entender siempre que solo hay un camino y es Cristo. Dice en Tito 2:11. Tito 2:11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y quién nos puede dar todo esto? Cristo. Y la gracia de Dios no es para algunos, es para todos. El sacrificio en la cruz es para todo aquel que crea y se arrepienta. Esa es la gracia de Dios. En su Hijo que vino a este mundo a buscar lo que se había perdido, a buscar y a dar vida eterna para todos. Pero el todos no es porque murió y salvos todos, no. Creer en Cristo y arrepentirse, vivir justa y piadosamente, como lo dice la palabra, no como en la moral del hombre. Tenemos que ver la gracia del Señor en su palabra. Lo que Él nos está diciendo es la única verdad. En Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia en el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Imaginan la inmensidad de la gracia de Dios, que aún conociendo el corazón de todos, y así como se lo dijo a Pedro, sé que me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Cuántas veces con nuestra vida lo hemos negado? Igual que Pedro, sabiendo quién es Cristo. Pero por su gracia somos salvos. No es un esfuerzos humanos, no es una caminata de 3 días, no es latigarte el cuerpo, no es cortarte, no es nada de eso.
es por gracia de Dios, no son fuerzas humanas. Pues podemos ver en todo su gracia, una gracia para salvación y no de un grupo selecto, es para todos. Cristo murió en esa cruz para todos, es para todo aquel que crea en Jesucristo como su único Salvador. No es que es uno de tantos, no es como le preguntaron a los discípulos, ¿no? Unos dicen que sos Juan el Bautista, el otro que sos Elías. No, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque el hombre ha buscado su camino desde hace muchos años. Y lo decimos el yo. Porque yo quiero, porque yo tengo y porque yo puedo. Eso es lo que busca el hombre. Dios mismo hizo todo, aún sabiendo los pensamientos, las maquinaciones del corazón del hombre. Aún sabiendo que Arnoldo iba a hacer X. Y Él me dio su gracia, me dio la salvación. Es algo, a veces buscamos un significado, una explicación tan profunda. Y Dios fue tan simple con nosotros que está aquí escrito. No podemos buscar otro lugar de buscar la gracia del Señor. ¿Qué significa? No, me voy a volver doctor en teología, licenciado, como quieran llamarle. La gracia del Señor está aquí. Y fue Cristo en nosotros. Emmanuel. Esa es la gracia de Dios. Dicen Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué hay que buscar de más? La gracia de Dios es hacer ritos, o porque le doy de comer a los pobres, o porque soy bueno con mamá o con papá. No, esas son obligaciones. La gracia del Señor es porque a Él le plació darnos a su Hijo. Dicen en Juan que vino a este mundo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y vino para hacer la luz de los hombres. Ahí se muestra su gracia. ¿Qué más gracia podemos buscar? Solo en Cristo la encontramos. Dios en su infinita misericordia hizo un plan, porque Dios sabe que el ser humano en sus fuerzas nunca iba a llegar a poder estar con Él otra vez. Y lo vemos en todo lo que el hombre hace, idolatría, religiones, y cada día que pasa nos ponemos atención y sale otra religión más, y sale una sexta, que porque le entendió X o Y a un versículo, entonces de ahí voy a sacar esta religión. La gracia del Señor no es eso. La gracia del Señor es entender que Cristo es el Hijo de Dios. Es entender que solamente viviendo en Él somos benditos. Y viviendo en Él somos para dar gracia de lo que Él nos ha dado. Es bendecir a todos. ¿Y cómo? En la locura de la predicación. Siempre, no hay mucho que buscarle en profundidades ni nada. Escuchaba hoy preguntas que hacen ciertas personas, el significado de, y que esto por qué, y que entonces ¿qué le entiendo a esto? ¿Qué podemos entender primero? ¿Qué es la salvación? ¿Y quién la dio?
¿Y por qué lo hizo Dios? Porque el hombre en su fuerza no puede. Punto. Y al final no hay nada más que buscarle. Porque Dios es soberano. Porque Él hace. Y lo que hace, lo hizo para salvación de los hombres. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Bueno, continuamos con el mensaje del día de hoy y gracias a los hermanos que nos antecedieron en el cual han dado un mensaje en que es bíblico y por la gracia, no por merecimiento, ¿verdad? Porque yo me hacía un estudio, un croquis yo mismo y me decía, yo no soy tan malo como otros. La verdad que una mentirilla piadosa no cae mal, decía uno. Eso es el religioso, pero Dios no acepta nada a medias. Dios lo hace todo como tiene que ser. Y si Él hizo el sacrificio de morir en la cruz del Calvario por mí, entonces, ¿qué debo hacer yo? Llevar el Evangelio a los demás, ¿verdad? Hoy seguimos con este segundo mensaje en el cual le hemos puesto título El ADN de una verdadera iglesia. Y por lo general muchas veces venimos y le volamos, como se dice, filo y le damos y decimos tal iglesia es esto, tal iglesia es el otro, tal iglesia... Pero hoy vamos a ver una diferencia entre el ADN y una iglesia. En la cita bíblica es en Hechos 2:42. Y dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo pequeño, pero cómo envuelve mucho lo que hay pocas iglesias que lo están haciendo. Como introducción, lo que ocupa la iglesia. Hay que darle una buena pintada, primero que todo, le decimos, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Se hace muchas organizaciones de nivel humano y no se mete mucho a la parte espiritual. Primer punto, la doctrina de los apóstoles es un solo enfoque. ¿Cuál es? Solo la palabra, nada más. Segundo, la comunión, saber llevar una vida compartida con los hermanos de la iglesia. Si no estamos así, estamos fritos. El tercer punto es el partimiento del pan y comidas en la iglesia. Muchas veces yo no había entendido esto y decía yo, pero ¿para qué hacen una cena? ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué hacen el otro? El compartimiento que tiene que haber. En una familia, cuando se hace una actividad como un cumpleaños o cualquier cosa, ¿verdad? Que se llevan alguito para celebrar ese día. O cuando alguien se va a casar, ¿verdad? Se lleva un quequito y se lleva algunas cositas, ¿verdad? Y el último, la oración. Hoy es noche de vigilia, hoy vamos a hacer oración, hoy vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Y de la oración casi nada se habló, porque fueron solo peticiones y peticiones y peticiones y peticiones y totalmente llegó uno
más que todo, no a orar, sino a desahogarse en la iglesia. Entonces, vemos en el primer punto la importancia de cuidar la doctrina. Si yo me salgo de la doctrina, con todo el derecho, el pastor me dice, Marvin, pare ahí y voy a seguir yo. Porque mucha gente a veces cree que el púlpito tiene que venir a hablar lo que ellos quieran, y no es así. Para eso tiene la autoridad uno también en la iglesia, que es el pastor, ¿verdad? El que manda en este momento. En primer punto, primera de Timoteo 4:16 dice, instruye sobre hablar de la sana doctrina. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyen. De lo que habló doña Beatriz ahora, no habló nada contrario, ¿verdad? Habló la verdad, habló lo que tiene que decir la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, vemos que hoy tenemos que ver mucha la diferencia, y lo hablaba el domingo el pastor, el remanente que está en la iglesia, los que estamos acá, los obreros, ¿verdad? El remanente debe de cuidarse hasta con sus conductas. Imagina a mí que me vean aquí ahora más tarde allá en una sillita de esas sentadas y un mostrador grande ahí, para no decir nombre. El remanente debe cuidarse de sus conductas porque daría una falsa imagen de llamarse cristiano y se comporta como un mundano y con un léxico hasta vulgar. Y yo he visto hermanos así. Oro por ellos también porque quizás yo he caído en esas cosas. ¿Ah? En Judas 1:3 también nos habla muy claro. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, sí, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí vemos cómo tenemos que exhortarnos a predicar y llevar el Evangelio a los demás con mucho cuidado y bien centrados. ¿Cuántas veces en los miércoles nosotros nos llamamos la misma atención? No, Marvin, usted está equivocado. Este mensaje es así, así, así. Entonces, por eso hay que ver, en la iglesia no se viene a decir lo que yo quiero. Y para seguir con lo que la iglesia tiene que ser con una sana doctrina, muy claro lo conocemos. Mateo 28:20. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y viene, y vea que uno lo ha leído bastante, este versículo, y vea lo que viene al final, en letra grande, mayúscula, y dice, amén. Como diciendo, póngase en vivos, tiene que ser así. Amén. Jesús nos enseña a tener obediencia a Él mismo y a su evangelio, a transmitir a los demás, y finaliza que nunca nos va a dejar solos. ¿Lo creo, sí o no yo? Cuando estoy en medio de las adversidades y todas esas cosas, pues puña, hay veces siente uno que Dios lo ha dejado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en que ya uno, ¿por qué? Porque uno está poniendo la mirada en el mensaje, en el problema, y no en el verdadero mensajero, que es Dios, ¿verdad? Segundo punto, la comunión de unos y los demás. Ellos tenían, ¿verdad? Ellos tenían, perseveraban en la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles. La comunión unos con los otros. Y entonces hoy lo vamos a ver. En Primera de Corintios 1:10 nos habla, ¿qué habéis? Que habléis todos una misma cosa, que
yo que no haya entre vosotros divisiones. La iglesia no se debe de hablar solo y solamente de qué, de Cristo. Por eso dice que no debemos de tener problemas en la misma iglesia, ni cosas, ni hablar de este mundo, que se hayan... Para eso nosotros podemos hablar después del culto. Ahí sí podemos hablar, ya nos vamos para la casa. Pero dice que nosotros tenemos que hablar de una misma cosa. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar nosotros? Solo el mensaje. ¿A qué venimos los miércoles? Hablar de un mensaje. ¿Qué se da los viernes en la noche? Se da un mensaje. ¿Qué se da las oraciones de las 8 y 10 de la noche? En la cual invitamos también a las personas que nos quieran ver y que nos quieran mandar su petición de oración, que con mucho gusto podemos estar orando por todos ustedes. La iglesia debe hablar solo de Cristo. La iglesia debe de enseñar a todas las personas que vengan a la iglesia a enseñar la palabra del Señor. ¿Cuántos han venido y cuántos se han ido? Porque no se han querido someter a la palabra de Dios, sino a los versículos que a mí me gustan, ¿verdad? En Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era un solo corazón y una sola alma. ¿Por qué? Porque hacían todo esto ¿para qué? Para enseñar el evangelio verdadero. Y ahí no se discutía en esa iglesia, sino eran guiados por el Espíritu Santo. Estamos hablando aquí de que es la iglesia primitiva. Hoy, ¿cuántas veces yo me peleo porque yo quiero que en una nota musical me le pongan un poquito más de sabor a la melodía, digámosle, porque muchas veces son melodías lo que se hacen en muchas iglesias y la alabanza y la adoración es bajo una reverencia ante el Señor. Hoy nosotros, queridos hermanos, no debemos de discutir por el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio ya está hecho. El Evangelio ya no necesita que yo le ponga ni que le quite. El Evangelio es lo que está plasmado aquí en la palabra de Dios. Aquí yo no tengo que quitarle ni ponerle más. Aquí me da esto. Por eso dice en Gálatas 6:2, sobrellevad uno las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo me preguntaba, esto es lo que estaba pasando en esta iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con los otros. ¿Ah? ¿Qué comunión tenían ellos con ellos mismos? Dice que esta era una iglesia unánime, una iglesia que ayudaba unos con los otros. Hoy en día, ¿cómo podemos ayudar nosotros en la iglesia? Hay veces, quizás económicamente no se puede. Hay veces la única parte que se le puede ayudar a esa persona es lo que nos enseña el dar a pan, ¿ah? El llevar ese evangelio a esas mismas familias. Entonces era una iglesia unánime, apoyaba, ayudaba. Hay muchos que el pastor ni siquiera lo conoce. ¿Cuántos son? Son iglesias muy grandes también, que muchas veces lo que interesa ahí son, ya ustedes saben, muchas cosas como la economía. Y el tercer punto, para casi finalizarlo, el compartimiento del pan. Primera de Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Ahí les estaba hablando Pablo, los estaba exhortando a los corintios. Pero dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Eso está diciendo. Ellos les volvió a enseñar Pablo a los corintios. Aquí vemos que se explica que el participar del vino y el pan a los creyentes se puede entrar en una sola comunión. Con Cristo aquí también se nos anuncia que el pan, ese beneficio que tenemos nosotros hoy, que estaba anunciando la muerte de la cruz de Cristo, y que así pasaría si Cristo, yo me pregunto, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera muerto por nosotros, hermanos?
¿A dónde estaríamos hoy? Cualquiera puede decir, "Ya, pero Dios es Dios y puede mandar a otro". Es que Él es solo único, por eso lo decía la hermana doña Beatriz. Él se hizo injusto ¿verdad? Por todos nosotros, cargar todo ese pecado. Entonces podemos ver hoy que en ese mensaje ellos oraban, ellos compartían ese mensaje, fuera del mensaje compartían también hasta las cosas que ellos habitaban. Había muchas partes también en ciertas iglesias que más bien se compartía y más bien se sobrepasaba. Había gente que más bien comían más de la cuenta que otros. Siempre hay un vivillo en cada lado, ¿verdad? O sea, ¿qué manifestación nos está dando aquí el Señor? Que ellos compartían el pan. ¿Y hoy qué pan estoy compartiendo yo? El pan del Evangelio. Hoy yo no les voy a decir, ahorita es una fecha para venirse de San José para acá, va a ver qué bien que nos va a ir. No, yo tengo que hablar sobre el pan. Y en Hechos 27 nos dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué día lo hacían? Pablo les enseñaba. ¿Qué les estaba enseñando? ¿Cómo se parte el pan? No. Pablo les estaba enseñando el mensaje. Y después les enseñaba, habiendo de salir al día así y a lo largo, el discurso de tanto que Pablo hacía hasta la medianoche habló. Hoy vemos un mensaje muy claro, que Pablo lo que hacía era el mensaje primero del pan, después enseñaba el evangelio, habiendo ese día, el día, como lo dijo la hermana también, ese era el día domingo, aquí lo decimos. Dice que había tanto que Pablo enseñaba que dice que hasta la medianoche les llegó ese día. Y hay veces con media hora ya mucha gente se quiere ir. Mucha gente se dormía. De hecho, lo vimos que aquí había un muchacho que se estaba durmiendo y se cayó de una ventana. ¿Por qué se habrá caído y qué nos está dando eso? Que muchas veces nosotros tenemos que estar vivos, despiertos, para poder seguir nosotros agarrando la palabra de Dios. Dice que la iglesia de Troas, ellos durante el primer día de la semana, o sea, el domingo, ellos también compartían la cena del Señor. Pablo tanto tenía que enseñar que el Evangelio, que hasta la medianoche solo se hablaba del Evangelio. Hoy la gente, las iglesias no quieren Evangelio. Hoy la gente quiere cosas pequeñas. Y para finalizar, cuarto punto, ellos oraban. Ellos conocían y buscaban la oración como agradecimiento a Dios. Oraban bajo la dirección de Dios. Por eso lo hablaba muy bien doña Beatriz. Los tres hoy oraban unánimemente. Y para una conclusión, todos perseveraban unánimes en una oración, con ruego y las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos oraban bajo la dirección del Evangelio. Para finalizarlo, y me pregunto, ¿cómo está orando la iglesia hoy? Hoy ustedes lo han visto y lo ven muy claro. Por eso, hoy hay iglesias que no tienen remanentes que oren por los tres atos. Muy, muy poca gente. Ahora se ora por dirección. ¿Tienen ustedes esa dirección dada por el Espíritu Santo para poder evangelizar? ¿Su iglesia está orando para sacar misioneros? ¿Mm? Se ora por los diezmos para que sean bien direccionados para llevar el Evangelio también. Y se ora para que hayan profesores para que enseñen también el Evangelio. Todo eso tendrá
su ADN en la iglesia que usted está, o si no está, es el momento donde usted puede comenzar a pedirle dirección a Dios y decirle, Señor, nuestra iglesia no está llevando el mensaje de la doctrina de los apóstoles, no estamos teniendo comunión con otros, el compartimiento del pan no lo estamos llevando y las oraciones las estamos haciendo a lo que caiga. Y muchas veces así estuvimos nosotros también. Gracias a Dios por habernos dejado de llegar hoy hasta acá. Gracias por habernos dejado Dios por esta dirección de la doctrina de ese ADN para que esta iglesia cristiana, la verdad, sea una iglesia, aunque somos pequeños, pero dice que Dios nos va a multiplicar. ¿Por qué? Porque va a multiplicar los dones de Él, el mensaje que tenemos que llevar a todas las naciones. Por eso doy gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y el hermano Leitón, que termina en oración. Doy gracias a Dios por este día, gracias a Dios por cada uno de los mensajes y sobre todo gracias a Dios porque Dios nos ha dado su palabra y cada vez nos damos cuenta que somos tan pequeños delante de Dios y que su gracia, su misericordia es tan inmenso sobre nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió y vino a morir por cada uno de nosotros, aún sin merecerlo. Y estamos agradecidos por este domingo, el cual el Señor nos ha permitido recibir la palabra, inicio de mes, y el cual también depositamos en las manos del Señor. Y no solamente nuestras vidas, sino las de nuestros familiares y de todas las personas que Dios va a poner en el camino para que le prediquemos el Evangelio de salvación a Jesucristo. Oramos. Señor, gracias te damos por este día, Dios. Gracias por la bendición de tu palabra, Dios. Gracias por cada uno de los hermanos que estuvo aquí enseñando tu palabra, Dios. Gracias por la bendición, Padre, de podernos reunir en tu nombre, Jesucristo. Gracias por este maravilloso día con que tú nos has bendecido, Padre, y queremos entregar este mes en tus manos. Queremos, Señor, pedirte que tu presencia vaya delante de nosotros en todo lo que vayamos a hacer, Señor. Te pedimos ser guiados por tu Espíritu Santo, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, Señor, y poder, Señor, caminar en tu voluntad, hacer tu voluntad, Dios. Gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, por los que nos ven por las redes sociales, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Dios, que es verdad. Dios, que no se nos olvide abrir tu palabra todos los días, Dios, porque tú no todos los días nos hablas. Señor, y que aprendamos a orar, que aprendamos a compartir los alimentos, Señor, con los hermanos, Señor. Dios, y que sobre todo compartamos el Evangelio de la salvación, Jesucristo nuestro Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.